Bueno, la diputada Victoria Tolosa Paz, un placer que esté con nosotros. Victoria, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo. Bien, muy bien. Bueno, ¿fuiste allí para hacer un trabajo de observación? Fui como observadora internacional en esta tremenda elección en Brasil, que nos estuvo, por supuesto, cumpliendo el mandato de fortalecer la democracia junto a una cantidad muy grande, por suerte, de observadores internacionales que durante toda la jornada del domingo, muy temprano, asistimos a ver no solamente las escuelas de votación, sino el sistema de voto electrónico que tiene Brasil hace más de 25 años. Claro. Y después de terminada esa actividad, Después que quiero tuvo total normalidad y que es realmente un ejemplo, por lo menos de lo que se construyó durante 25 años y que más allá de Bolsonaro, que quiso instalar que podría haber fraude, está demostrado que es el mismo sistema que lo puso a él en la presidencia de la Nación, y es el mismo que en el día de ayer le dio a Brasil la tranquilidad de un proceso sumamente transparente en donde asistieron a votar más de 100 millones de personas, tienen un padrón electoral de 148 millones de electores. Es la segunda democracia más grande del continente, ¿no? Entonces creo que asistir a ese proceso electoral y bueno, y expectantes, bueno, ahí justamente, cuando él baja y habla en la conferencia de prensa, ni bien terminaron el conteo donde él lo daba ganador a Lula da Silva y entrando obviamente en la segunda vuelta porque no llegó al 50+1 necesario para convertirse anoche en presidente de la Nación. Le faltó apenas un puntito 70. Bueno, con el sistema nuestro tampoco hubiese sido... Con el nuestro tampoco, porque la diferencia entre ellos es menor a 10 puntos, claro. Por ende le sacó... No, perdón, 40 más 10 puntos. Claro, 40. pero 40 más 10 de diferencia con el segundo. Bolsonaro no, hubiese sido, pero más de 45 más claro, derecho. Más de 45 más derecho, exactamente. Me equivoqué yo. Sí hubiese ganado en primera vuelta. Lo cierto es que le saca una ventaja de 6 millones de votos. Esto es lo más importante para mí, Pablo, a destacar. Fue una elección extraordinaria de Lula da Silva, 57 millones. Es el presidente de Brasil más votado de la historia de ese país, con un contundente resultado que demuestra para mí que de acá el 30 él lo decía con una sonrisa, mandó a trabajar a todos los encuestadores. Sí, igual nosotros te voy a decir la verdad.Nosotros queremos el chisme, ¿viste? Sí, el chisme. ¿Hablaste con él? El chisme tuvo que ver con que estábamos en el hotel, estábamos por supuesto en el búnker de campaña junto a legisladores nacionales y a un gran grupo de dirigentes del PT, pero también de Colombia, de Petro, de otras fuerzas políticas del progresismo en la región. Y inmediatamente terminó allí de hablar y se dirigió hacia el palco en plena Avenida Paulista. Fue a verlos a ustedes. Y ahí fuimos justamente y tuvimos la posibilidad de estar llevándole el saludo del presidente de la Nación, de Cristina Fernández de Kirchner, de todo el gobierno argentino, del Frente de Todos. Así que estuvimos arriba del palco junto a Lula, el abrazo cálido, la empatía de un hombre que siempre se dirige con una sonrisa al pueblo de Brasil y le dice: mañana arranca otra etapa, es la etapa de acá al 30, volver a trabajar para construir la victoria, como dicen ellos, de Lula nuevamente en Brasil presidente. Ayer fue un día maravilloso, no solamente porque un hombre vuelve a señalar que el camino es la convicción, es la coherencia, es la voluntad, y él le dijo a todo el pueblo de Brasil: siempre gané en segunda vuelta, esta vez no iba a ser diferente, a trabajar para ganar. Y creo que la sorpresa en todo caso tuvo que ver con esto, ¿no? Con Jair Bolsonaro, que ninguna encuesta, de las más de 20 y pico de encuestas habían anunciado que iba a crecer a más de 40 puntos, se polarizó la elección de manera tremenda. Sí. Incluso la tercera, que era la candidata Simona Tebet, no estaba tampoco a 48 horas antes puesta en el tercer lugar, y eso fue una modificación también. Algunos piensan que después del debate, que tuvo esa abogada de 52 años, fue la ganadora del debate para muchos, y eso la puso en un tercer lugar, pero no se pudo evitar. Ciro Gómez. Y Ciro Gómez cuarto. Y no pudo... ¿Es randazo Ciro Gómez? No. Mira, dijeron a mí me gusta pensar que en este momento necesitamos de los votos de Ciro Gómez y necesitamos de los votos de Simona Tebet, y creo que esos 10 millones de votos, que son los que realmente se van a disputar a partir de ahora, si pensamos que se distribuyen en partes iguales, así todos los 6 millones de votos de diferencia que sacó Lula da Silva, hacen que pensemos con mucha responsabilidad que el triunfo de Lula el 30 es inminente para Brasil, pero fundamentalmente para una región que mira, ¿no? Mira ese triunfo. ¿Cómo es el cálculo? 8 de cada 10 de los que no votaron ni a Lula ni a Bolsonaro deberían votar para Bolsonaro para poder revertir los 57 millones de votos que ayer pusieron a Lula en ese primer lugar y a Bolsonaro en apenas 51 millones. O sea, hay 6 millones que ya lo ponen a Lula ahí arriba. Entonces, aunque de los 10 millones,
8 de cada 2, que es impensado por el perfil, obviamente, de los votantes que eligen a Simona Tebet, una mujer que está claro, dijo ayer, voy a dar un tiempo, pero yo sé de qué lado voy a estar. Y es todo un mensaje de una mujer candidata que entendemos Bolsonaro, si hay un apoyo que no ha logrado con mucha contundencia, es el de las mujeres después de lo que fue su tremenda discriminación hacia el colectivo feminista de Brasil. Tuve la posibilidad de estar con Manuela Dávila, quien fuera candidata a vicepresidenta también en el día de ayer, en un abrazo fraterno para quien acompañara a Fernando Haddad en la última elección. Creo que hubo sorpresas. São Paulo fue una sorpresa donde no pudo el PT consolidar la gobernación en manos de Fernando Haddad. Fue una sorpresa, digo, porque no se esperaba que el partido de Jair Bolsonaro consolidara sus votos en São Paulo, pero luego hubo estados que es contundente el triunfo de Lula. Y también la carga, ¿no? La famosa carga que siempre, yo me acuerdo de la elección del 2017 de Cristina, en donde se demoró. ¿Te acordás que nos fuimos a dormir con Juntos por el Cambio gobernando y con una incertidumbre sobre quién había ganado la elección? Es parecido en esto de que primero se cargaron todos estados muy de Bolsonaro y luego la carga se demoró. Pero sin embargo estábamos confiados de temprano que el resultado iba a ser a favor de Lula da Silva. ¿Por qué es importante para la Argentina? Porque acá la gente, algunos que les gusta Lula prende mucho, acá hay un amor por Lula tremendo. Pero dejémoslo por un toque de lado, el amor por Lula, y en qué las políticas que va a aplicar Lula pueden beneficiar a la Argentina si llega a ser presidente. Sacando la parte que nos gusta de Lula, que compartimos y demás. Yendo a las políticas. Ayer, el sábado al mediodía nos juntamos en el Banco Nación de São Paulo junto a Daniel Scioli, nuestro embajador, que tiene todo, por supuesto, la responsabilidad de lo que él llama darle más fortaleza a la región y al Mercosur, porque entendemos que en un mundo en donde hay guerra, donde el precio de la energía va a ser no solamente necesario para nuestro país volver a un sendero de soberanía energética. O sea, la Argentina tiene un potencial energético, un potencial de alimentos que nuestro socio principal comercial es Brasil y está clarísimo. Todo eso nos pone en un lugar para fortalecer el Mercosur, ya mostrarnos hacia el mundo como un bloque regional que tiene claro cuáles van a ser obviamente las inversiones que necesita el país y la región para poder garantizarnos en el Mercosur el marco, y en este invierno se notó, o sea, haber sido parte del acuerdo con Bolivia y con Brasil de poder abastecer a nuestro país de gas, fue claramente a partir de una gestión que hizo Daniel Scioli, el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Imagínate, a partir del año que viene, con el gasoducto, con la llegada a Brasil de la posibilidad de distribuir gas y del montaje, obviamente, de plantas de GNL en la Argentina. Nos cambia el panorama, pero nos cambia el panorama con un Lula que entiende la relación binacional en la fortaleza, ¿no? Nuestro principal socio comercial, la industria automotriz tan importante en la Argentina, pero con Brasil como el principal socio de esa industria, hace pensar que el crecimiento de la Argentina con Lula en Brasil es diametralmente opuesto. No porque Daniel Scioli hizo un gran trabajo por mandato del presidente de la Nación para lograr el gas, incluso dejando de lado diferencias que tiene este país con Bolsonaro. Pero digo, para eso Scioli es el sin embargo, Daniel Scioli ayer contaba esa torta famosa que inventó el festejo de la embajada, el primer año de su embajada, y fue el nexo que nos permitió tener gas. Bueno, todo eso se empieza a destrabar en el imaginario, pero fundamentalmente para un pueblo de Brasil que, tal cual lo que nos pasó a nosotros con Macri, es la exclusión del pueblo trabajador en Brasil, la exclusión del sistema del trabajador y la trabajadora es fuertísima. Yo recorrí las calles de São Paulo. São Paulo me dijeron que está... Realmente es verdad que hay conmovedor carpas en las plazas, en las ramblas, niveles de gente realmente que su única alternativa fue la calle, y por supuesto ir a mendigar, porque todo el sistema económico en Brasil se puso patas para arriba. Incluso Bolsonaro, esta repuntada, muchos lo asociaban a el gran IFE que inyectó abajo con un bono de asistencia a los más vulnerables, al mismo tiempo el precio de la gasolina que logró bajarla. Digo, hizo 2 o 3 medidas de alivios económicos para tratar de lograr el resultado que logró, que es superar los 40 puntos. Yo digo que los que aman a Bolsonaro acá en Milei, Macri y demás, esas políticas le parecen un horror, ¿no es cierto? Pero Bolsonaro lo hizo. Sí, Bolsonaro apeló a lo que apelan muchas veces los gobiernos de derecha, que luego nos tildan de populistas a nosotros, y logró obviamente inyectar en los sectores esos para lograr obviamente una mejora electoral. Ahora, lo cierto es que la transformación de Brasil en la gestión de Lula da Silva
está presente y por eso logra ese apoyo contundente después de haber sido el líder más perseguido de la historia de Brasil, los 500 días de cárcel, nada pudo contra esa enorme convicción y vocación de Lula de poner nuevamente a Brasil de pie. Ese desafío que tiene Lula de repetir lo que logró, ¿no? Sacar de la pobreza a millones de brasileños, también es lo que nosotros tenemos como una espada de Damocles todavía que no hemos logrado, ¿no? Generar lo mismo, las condiciones para que muchos argentinos salgan de la pobreza, ¿no? Y te diría que generar las condiciones en contextos parecidos, digo, en términos de que Lula va a agarrar a un país con 4 años de una derecha que hizo mucho daño y que esa exclusión se construye o se reconstruye mucho más lento de lo que incluso Lula sabe y siente, y mucho más aún con una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados con obviamente una minoría a favor de Lula, porque este resultado de Bolsonaro lo pone aún más complicado a Lula da Silva, incluso siendo presidente. Pero pensemos que las historias nunca se repiten exactamente igual. La geopolítica es otra, el mundo está en guerra, Brasil tiene condicionalidades para ponerse nuevamente de pie, tiene una capacidad de crecimiento y de su matriz industrial muy fuerte, y que en una asociación con Argentina, gobernada por el Frente de Todos, imaginamos que es un escenario súper importante para todo el Mercosur, ¿no? O sea, la región empieza a virar nuevamente, Bolivia, Chile, Argentina, por supuesto Brasil, si el 30 de octubre se logra esta victoria, hace que empecemos junto con, por supuesto, Colombia de Petro, que empieza a haber obviamente un progresismo en Latinoamérica que nos puede permitir abroquelar la fuerza de esta región del mundo para poder obviamente tener mayor intercambio con el resto de los países que le van a demandar a esta región alimentos y energía como dos de los pilares más fuertes que nos van a permitir crecer, redistribuir y trabajar muy fuerte con la agenda local de esta Argentina, ¿no? La de la recomposición del salario. No sé cuánto tiempo estuviste, si pudiste charlar mucho con los brasileños y demás, pero básicamente lo que a mí me interesa saber es ¿qué tan, digamos, en dónde se nota estas nuevas derechas, dónde hacen más daño, ¿no? En el tejido social, en la economía, ¿dónde hizo más daño Bolsonaro? No, está clarísimo que en la vida de todos y cada uno de los trabajadores que vieron licuarse el poder adquisitivo del salario y de todos los que han perdido el trabajo a partir de un desplome de la matriz productiva de Brasil, pero fundamentalmente también en esta mirada misógina que tiene contra el colectivo de las mujeres y las diversidades. Es una persona que no solamente ejerce la violencia, sino que cambió las condiciones. Este clima de violencia que muchas veces dicen que los inventamos nosotros en la Argentina, en Brasil la dirigencia política no puede caminar por las calles libremente porque están amenazados de muerte. Cualquier legisladora nacional tiene obviamente una tremenda persecución. Está Revolución Federal allá también. Sí, o sea, ese esquema que acá lo vemos como fue no una sorpresa, pero es una sorpresa de la magnitud de lo que le pasó a nuestra vicepresidenta, el intento de magnicidio del 1 de septiembre, pero en Brasil viene pasando sistemáticamente esta campaña, daban cuenta de más de 80 muertos, lamentablemente, de violencia política en Brasil. Digo, evidentemente todo esto se veía en el cierre de campaña, las fotos, ¿no? Todas personas vestidas de verde con, obviamente, un ejército armado al servicio de Bolsonaro, y bueno, Lula todo lo contrario, Colorado que inunda las calles, Lula abrazando, tocando, dándole ánimo a un pueblo que necesita nuevamente confiar en su líder para recomponer su vida. Acá no se trata de un mesías, sino de un hombre que cuando gobernó sacó de la pobreza a millones de brasileros, y que poner ese plato de comida es lo que siempre Lula dice, es lo que nunca me van a perdonar, ¿no? Y para eso tuvo, como nadie, un gran don, que es el don también del consenso, y que logra en esta elección, a partir de ese consenso, mirar de acá el 30, todo lo que va a hacer Lula da Silva va a ser para garantizar ese triunfo, no por él, sino por los millones que nuevamente han quedado en los bordes de Brasil, en los sistemas obviamente de exclusión, que ya se ven hasta en la propia São Paulo, esto quiero decir, o sea, no es que nosotros conocemos la pobreza, pero tenemos que imaginar que São Paulo es una ciudad que tiene casi 40 millones de habitantes, 34 millones de habitantes en el estado de São Paulo, y que pasar por las calles y las plazas de pleno centro y mirar carpas y carpas y carpas de gente viviendo, colgando la ropa y asistiendo obviamente a esa pobreza, es realmente muy duro y demuestra el fracaso económico del plan de Bolsonaro. Victoria, muchísimas gracias. Volvés el 30, me imagino. Bueno, si la actividad me lo requiere, si no, lo seguiré, por supuesto, por las redes. No, por acá, por 5N. También.